Seminario Internacional. Asedios Fenomenológicos y Hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica y a la Universidad de Chauca y a los organizadores de estas jornadas, este seminario de asedios. Me siento un poquito extranjera porque yo vengo de una tradición diferente, pero espero que me tengan paciencia y podamos encontrarnos en nuestras divergencias, en nuestras diferencias. Si ustedes ven, yo presento ahí abajo mis lugares de pertenencia de trabajo actual. Yo he trabajado y sigo trabajando en muchos lugares distintos. Soy coordino junto con Alejandro Cerletti un proyecto de investigación en la ciencia de la filosofía que está situado en la Universidad de Buenos Aires y que comenzó a funcionar en los años 90. Llevamos ya muchos años, yo era una graduada muy reciente, y ese proyecto se ha mantenido a lo largo de las décadas. Y lo que el colega acaba de leer, muchas gracias, son libros que se han ido produciendo en los últimos tiempos. Sí. Si ustedes ven cómo me presenté, eso marca un poquito también de dónde viene mi presentación. Yo pertenezco al Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, a este proyecto de investigación que les acabo de nombrar, y formo parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Pero también formo parte de esta otra sigla un poquito rara y diferente, que es el Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales. Está asentado en el Instituto CECIEC, que es el Centro de Formación e Investigación en la Ciencia de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que el título de mi ponencia tiene que ver un poquito con el hecho de que yo tengo un pie de cada lado. Trabajo, mi lugar de origen, mi mayor espacio de trabajo es de filosofía, pero tengo así contactos clandestinos con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con la enseñanza en particular de las Ciencias Exactas y Naturales. Y el logo que está de arriba, que dice IHPCT Buenos Aires 2024, es otro lugar para mí de pertenencia, que es una asociación internacional que trabaja con la idea de que la didáctica de las ciencias naturales solo puede funcionar bien si tiene en cuenta la historia, la filosofía y la sociología de la ciencia. Y una buena enseñanza de las ciencias naturales presupone estos encuentros. Por favor. Cuando enseñamos filosofía, en general enseñamos a gente que se va a dedicar a la filosofía. O sea, la fantasía, las universidades están formando filósofas, o como mínimo, investigadores e investigadoras. No voy a decir licenciado, porque yo sé que en Colombia hay que decir otra cosa. En Argentina, licenciado es quien se dedica a la investigación, el título de licenciatura es para la investigación, el título docente es el título de profesorado. Pero en general, las universidades estamos pensando en eso. Sin embargo, nuestros espacios de trabajo muchas veces son enseñar filosofía a no filósofos, no filósofas. En la escuela obligatoria, incluyendo los niveles primarios y secundarios, en el ciclo introductorio al terciario o universidad, Argentina tiene un doble circuito de formación docente. Los docentes se forman en las universidades, pero también en lo que se llama Instituto Superior del Profesorado, que están dirigidos exclusivamente a la formación docente. Las universidades conviven en el mismo aula quienes se van a dedicar como tarea fundamental a la investigación y quienes se van a dedicar como tarea fundamental a la docencia, aunque lo que suele pasar en la universidad es que está muy contaminado, por suerte, uno con el otro, y quienes investigan enseñan y quienes enseñan investigan. Los institutos de formación docente forman fundamentalmente para la enseñanza. Entonces, su circuito de formación es diferente, las asignaturas son distintas, hay un circuito diferente, pero muchos quienes nos graduamos en la universidad enseñamos en esos institutos de formación docente. Y luego sí, enseñamos filosofía en la formación de grado y en la formación de posgrado, aún en otras. Muchas veces enseñamos ética a futuros médicos, por ejemplo. ¿No? Tenemos todos estos lugares, o la formación de posgrado, muchas veces hay asignaturas vinculadas, por ejemplo, con la lógica, en un doctorado que por ahí es en otra disciplina. Sí, en la escuela obligatoria, voy a hacer como una presentación histórica
y actual de la enseñanza de la filosofía en Argentina. No es del todo central para mi ponencia, pero pensé que como compartimos el interés por la enseñanza de la filosofía, a veces es interesante ver, bueno, cómo se dio en otro país de Latinoamérica. En la escuela secundaria argentina desde 2006, el nivel secundario completo es obligatorio. En ese sentido, y recogiendo algunas de las cosas que escuchamos esta mañana, el derecho a la filosofía estaría garantizado en tanto y en cuanto todo estudiante en Argentina debería completar el ciclo secundario. Eso significa que los padres o encargados deben garantizar que si están en la escuela, pero también que el Estado debería garantizar las condiciones y posibilidad para que esa obligatoriedad se cumpla. Sabemos que el debería y el es no se siguen, pero en principio al menos está la formulada legalmente esa obligatoriedad. La organización de la enseñanza es responsabilidad de las jurisdicciones. Fines del siglo XX, la educación era nacional, el Ministerio de Educación Nacional definía en los planes de estudio los currículos, las currículas para todo el país, con una reforma muy fuerte que se hizo en los 90, eso se separó. El ministerio tiene un, ya no ministerio, desde sus inicios quiero compartirles que ahora Argentina tiene una Secretaría de Educación, no un ministerio. No voy a comentar más que eso, pero creo que se me ve en la cara. Mi opinión. Pero eso es lo que pasa desde los 90 es que es responsabilidad de las jurisdicciones. Son 24 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un carácter específico de ciudad autónoma. El secundario se divide en dos tramos, un ciclo básico, que es común a todos los estudiantes, y un ciclo orientado, que tiene unas 12 o 13, dependiendo de las jurisdicciones, orientaciones diferentes. En artes, en economía, o gestión de las organizaciones, en humanidades, en ciencias naturales, va cambiando de jurisdicción en jurisdicción, pero se dan una idea de lo que está diciendo. Como asignatura, la filosofía en Argentina proviene originalmente de la tradición colonial española y por esa vía de la tradición católica, ¿no? La filosofía escolástica y no escolástica era lo primero que se enseñaba, pero con las luchas revolucionarias del siglo XIX aparece la tradición francesa, el naturalismo vinculado a la Revolución Francesa, luego hubo un impacto del positivismo francés y el eclecticismo espiritualista hacia fines del XIX. Llegaron algunas personas en particular, un profesor que se llamaba Mario Jacques, que había publicado un libro de texto, al que me voy a referir después, que tuvo un impacto muy fuerte en la enseñanza de la filosofía en Argentina, pero también aparecieron, más sobre el siglo XX, aparecen personas que se dedican a la tradición alemana, a la teología en particular, en el circuito Husserl-Heidegger. Durante los años 70, por ejemplo, la carrera de filosofía de Neuberg era Heidegger y algo más de Heidegger, y alguna otra cosa por ahí, pero la impronta era muy fuerte. Y a partir de la década del 50 aparece también una línea más de la tradición anglosajona de la filosofía política, la filosofía de la ciencia, con figuras como Mario Bunge, Gregorio Klimovsky y Eduardo Rossi. Por favor. Al principio, durante el siglo XX, fines del XIX, principios del XX, filosofía era una asignatura de bachillerato, el bachillerato general o el de formación docente, donde el bachillerato estaba pensado como la formación de las élites, sobre todo las élites políticas. Es decir, la filosofía era algo que se le enseñaba a lo que se suponía que iban a ser las clases dominantes del país, las élites profesionales, y por lo tanto, además, en ese momento en general se enseñaba sobre todo a varones, que aparecían en colegios nacionales que solían ser solo de varones. No aparecía en formatos vinculados más a lo comercial o a lo técnico, que sí empiezan a aparecer como diseños curriculares a partir del gobierno de Perón, del presidente Perón, un poquito antes, y el gobierno del presidente Perón un poquito después, aparecen universidades tecnológicas y orientaciones industriales, se llamaban en la escuela secundaria, con una titulación que permitía ejercer, por ejemplo, cargos técnicos, como maestro mayor de edades, ¿no? Y habilitaba también para estudios superiores, pero en general para esas carreras, ingeniería y arquitectura. Entre fines del siglo XIX y 1990, los programas de filosofía eran prácticamente los mismos. Había algunos pequeños cambios que tenían que ver a veces más con la impronta de las editoriales, que cambiaban los libros de texto,
que con cambios sustanciales a nivel gubernamental. Se solía dividir la asignatura en 2 años, había como 3 espacios. Uno era psicología, que como había sido diseñado en fines del 19, psicología era parte de filosofía. Luego había un momento de lógica y metodología de la ciencia, que otro se llamaba problemáticas filosóficas y en general, que en general era ética, nociología, metafísica. Esos eran los contenidos generales. Desde el principio del siglo XX, en ese momento, no aparece la historia de la filosofía en la escuela secundaria, como tal. Por supuesto que sí, dentro de esta distribución se enseñaba históricamente, pero no aparecía como puede aparecer en la escuela italiana, que tiene un formato muy de historia de la filosofía en el secundario, lo tuvo durante el siglo XX. En Argentina no, pero sí era muy fuerte la historia de la filosofía en la universidad, pero no se veía eso en el secundario. Los periodos dictatoriales del siglo XX en Argentina fue un sub y baja de democracia, dictadura, con una última dictadura que esperemos que nadie tenga que pasar por algo así nunca. Pero ninguna de esas dictaduras, ni siquiera la última, excluyó la filosofía de la ciencia, cosa que sí pasó en otros países de Latinoamérica que tuvieron dictaduras. Se supone, se sostiene en Argentina que eso probablemente se lo debemos a la Iglesia Católica. No se quita la asignatura de filosofía porque la Iglesia estaba presionada porque no salieron. Sí, los contenidos, por supuesto, estaban mucho más orientados, pero no solo por el lado tomista, sino también por fenomenología cristiana, ese tipo de contenidos, pero no sale del secundario, se mantiene en el secundario. Lo que sí va pasando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX es que psicología se independiza, entonces queda psicología en cuarto año y filosofía en quinto, que eran los 2 últimos años de la escuela secundaria. En ese momento no hay derecho a la filosofía, no es obligatorio y está solo en el bachillerato, no en los comerciales, no en los industriales. Por favor. Al día de hoy la filosofía aparece de distintas maneras. Aparece como contenido transversal, se la menciona a veces, que debería estar presente. Por ejemplo, en la ESI, en la educación sexual integral, se supone que debe tener un cariz filosófico. También aparece como contenido incluido en otras asignaturas, por ejemplo, asignaturas como Información Ética y Ciudadanía, o Política de Ciudadanía, que es una asignatura de la Provincia de Buenos Aires, o Construcción de Ciudadanía, que es otra asignatura. Construcción de Ciudadanía, Información Ética y Ciudadanía son obligatorios, así que ahí aparecen ya algunos contenidos de filosofía. En la orientación en ciencias naturales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, existen algunas asignaturas de este tipo. Problemáticas científicas con impacto social, que suelen tener contenido en filosofía de la ciencia o de ética, y biología, genética y sociedad en provincia de Buenos Aires, donde también aparecen reflexiones filosóficas incorporadas, incluidas en asignaturas que no son estrictamente filosóficas. Y luego aparece como espacio curricular. ¿Bien? Y acá hay algo que me interesa mucho, que aparece como filosofía de la ciencia en Ciudad de Buenos Aires en algunos espacios, y como filosofía de historia de la ciencia y la tecnología en provincia de Buenos Aires. Me estoy circunscribiendo a esas dos, porque son las que conozco mejor y pues no voy a hablar de las 25, pero da una pista de cómo funciona en general. Por favor. Lo que sí hay de manera nacional para la filosofía, esto sí depende del Consejo Federal de Educación, son lo que se llaman núcleos de aprendizaje prioritarios. Eso es muy importante en Argentina, porque al tener núcleos de aprendizaje prioritarios es un anclaje, no todas las asignaturas lo tienen, y tenerlo da un anclaje de que esta es una asignatura importante. Cuando, como sucede periódicamente, entonces se empieza a discutir si hay que sacar filosofía y poner otras cosas que sean más útiles para la vida, etcétera, etcétera. El tener NAPS es un argumento de peso para discutir ese lugar. Los NAPS no los voy a leer todos, pero sí voy a señalar, por favor, que hay algunos ejes que tienen que ver con estas cuestiones. Estos son ejes posibles para esos núcleos de aprendizaje prioritario, y dentro de ellos, por favor, hay uno que se refiere al conocimiento y las ciencias. Dentro de esos ejes, materias existenciales, la política, la ética, la estética, etcétera, etcétera, y hay uno es el conocimiento y las ciencias. Ese eje, lo que propone es que de alguna manera todo programa de filosofía debería incluir un cuestionamiento de los modos ingenuos y naturalizados de vincularse con el conocimiento, una indagación acerca de sus condiciones de posibilidad, génesis y límites a partir de diversas perspectivas filosóficas, el reconocimiento de la relación entre saberes, prácticas y valores vinculados a la producción, la circulación y la aplicación del conocimiento científico en diferentes ámbitos.
sea, hay un espacio que supone que todo que cursa filosofía, algo de esto debería haber. Importante. Repito lo que decía antes porque ahora se los quiero recordar para avanzar un poquito y decir que en las orientaciones en ciencias naturales en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no existe filosofía como asignatura con ese nombre, sino que existe solo como filosofía de la ciencia o como filosofía e historia de la ciencia y la tecnología. Es decir, todos los otros NAC no están, está solo este. ¿Sí? Y la pregunta es, me imagino que ustedes se harán y que yo me hice muy indignada en algún momento, es, ¿la filosofía es reemplazable sin pérdida por estas asignaturas? ¿Basta una asignatura de filosofía de la ciencia o de filosofía y historia de la ciencia y la tecnología para decir, aprendimos filosofía, enseñamos filosofía en la escuela? Bueno, mi respuesta es no. Usted puede opinar distinto, pero mi respuesta es no. La epistemología y la filosofía de la ciencia son ámbitos de la filosofía, pero no son coextensivas con ella. Una asignatura de filosofía de la ciencia puede dar lugar a reflexiones filosóficas más amplias, pero queda librada del leal saber y entender de quien la dicta. La epistemología y la filosofía de la ciencia son contenidos relevantes en la formación docente. Suele haber hasta hoy, ustedes saben que en Argentina todo esto es hasta hoy, los últimos 10 meses nos acostumbraron al por ahora. Eh, Suele haber en la formación docente en otras disciplinas alguna asignatura, una o dos a veces anuales de contenidos filosóficos, pero no se enseñan a enseñar filosofía. Y en particular, a mí me preocupaba esto mucho porque, en mi opinión, y esta es una posición personal, para mí enseñar filosofía no es solo emitir contenidos teóricos, sino enseñar habilidades, disposiciones, un talante filosófico, una praxis teórica. No es reproducir una serie de argumentos o de textos solamente. Eso claro que sí, pero todo lo demás también. ¿Y por qué? Y esta es otra toma de posición personal. Para mí, una ciencia filosófica implica decisiones metafilosóficas. Implica decidir cómo me sitúo en relación. Lo que yo acabo de decir antes, la filosofía implica una praxis teórica, ¿verdad? Eso es una posición metafilosófica que yo asumo. Para mí, enseñar filosofía siempre implica ese tipo de decisión metafilosófica. Y esto implica, requiere una formación relativamente avanzada en filosofía. De hecho, yo diría que un estudiante de segundo año, cuarto semestre de la carrera de filosofía, no está todavía en condiciones de tomar esas decisiones. Le falta un recorrido para eso. Así que lo primero que tenemos son muros. De un lado está la filosofía, del otro lado está la ciencia, y yo no quiero que me roben la materia de filosofía la gente de ciencias. En todo caso, que sumen una filosofía de la ciencia extra y los dejamos todos, pero quiero que me devuelvan la filosofía desde las ciencias naturales. Ahora, la pregunta es, en función de lo que decíamos, ¿hay lugar para la enseñanza de filosofía en las ciencias naturales? Y correlativamente, con el profesorado para el nivel secundario, de física, biología, de química, entonces era otra pregunta. Y lo que uno puede encontrarse es que suele aparecer como esta combinación de cosas. Tenemos la ciencia, tenemos la didáctica de la ciencia, la didáctica de la filosofía en general, la filosofía de la ciencia, la epistemología, otras áreas de la filosofía, todo así como en direcciones diferentes y yendo a distintos lugares. Pero resulta que en ese trayecto me encontré con gente que está trabajando en la enseñanza de las ciencias naturales y que define que la enseñanza de las ciencias naturales implica no una transmisión de contenido solamente, sino una alfabetización científica de calidad para todos y todas, o sea, para la ciudadanía. El propósito central desde este punto de vista de la teoría de las ciencias, sin desconocer la formación y la preparación para estudios superiores, es que sea una formación para la ciudadanía, porque en una aula de escuela de nivel secundario, el número de gente que se va a dedicar profesionalmente de nuevo a una cierta, a estudiar ciencias, es seguramente mucho menos que esperamos que el 100% que deberían ser ciudadanos alfabetizados. Entonces se trata no solo de saber de ciencia, sino de saber sobre la ciencia, para poder evaluarlo. Y estos estudiantes científicamente educados deben ser capaces de usar, estoy citando a un colega que se llama Agustín Luis Bravo y que escribe sobre didáctica de las ciencias naturales, su formación de base es físico y se dedicó a la enseñanza. Así que esto es literalmente lo que dice la didáctica de las ciencias naturales.
tiene que ser capaz de usar la ciencia para desempeñarse con solvencia en la vida ciudadana. Las personas científicamente educadas, entonces, necesitan entender las condiciones de producción, validez y alcance del conocimiento científico. Y entonces aparece un nuevo componente para el currículo de ciencias naturales, que es, y estas son las palabras de la didáctica de ciencia, la reflexión crítica metacientíficamente fundamentada sobre la ciencia. Esto debería ser un contenido de la enseñanza de las ciencias en los niveles obligatorios, primario y secundario, desde el punto de vista indirecto de la ciencia. Sí, bueno. Eso implica la aparición de este acrónimo NOS, Nature of Science, o Naturaleza de la Ciencia, que son un conjunto de contenidos, y de nuevo dice metacientíficos, porque es importante desde el punto de vista de quienes hacen didáctica de la ciencia, con valor para la educación científica, con un ámbito de acción de las metaciencias y que no separan estrictamente la procedencia de las ideas a enseñar. Es un constructo curricular. La idea es un diseño de un componente curricular que apunte a la formación de los docentes de ciencias naturales sin comprometerse con las discusiones. O sea, conocen a alguien que se dedica a filosofía o historia de las ciencias, sabrán que es una situación siempre compleja, la discusión de, bueno, sí, pero si puede haber ciencias, filosofía de las ciencias, historia de la ciencia, puede haber historia de las ciencias sin filosofía de la ciencia. Desde el aula para acá se habla de relaciones peligrosas entre la historia y la filosofía de la ciencia, del título de un artículo de la Recaudada. Entonces, los que hacen didáctica de la ciencia no quieren entrar en esa discusión, no es pertinente para ellos, pero sí quieren construir este contenido de enseñanza con eje en la enseñanza, en la voluntad educativa. Entonces piensan en transposiciones didácticas funcionales al profesorado. Estoy describiendo lo que dice Andy Bravo, no lo que yo pienso necesariamente. Pero es importante ver de dónde vienen estas citas. Por favor. Se discuten varias razones para incluir la naturaleza de la ciencia en la enseñanza de la ciencia, porque si nosotros queremos criticarle cosas, no quieran saber lo que le critican la gente de física, química y biología. ¿Cómo que otro contenido? No llegamos al final del año con todo lo que tenemos que enseñar. ¿Y cómo vamos a hacer con esto? O sea, ¿usted cree que lo están criticando? Esperen a escuchar a los colegas de esta gente en su propia proceder. Y algunos de los argumentos que se proponen para decir, no, esto es relevante, es que por un lado es un aspecto valioso de la creación intelectual humana, estas discusiones sobre la historia de la ciencia, la sociología de la ciencia. Hay cuestiones culturales, argumentos sobre la cultura, elementos conceptuales que apuntan a una mejor comprensión de la contribución de la ciencia a la cultura humana y a una apreciación crítica de su naturaleza. Hay razones sociopolíticas, que son las que hicimos énfasis antes. Colaborar en la formación de ciudadanos activos y críticos, más autónomos en relación a la apreciación de contenidos científicos y al empleo de objetos o procesos tecnológicos. Yo lo estoy diciendo muy en general, pero todos nos acordamos los debates de hace 3 años, 4 años, ya no más, una canción en argentino. ¿Usamos barbijo o no usamos barbijo? ¿Cuál es la distancia adecuada? ¿Me vacuno? En la vacuna hay un chip que me van a controlar y no sé qué. Bueno, esto de apreciación de la ciencia y qué hago con mi vida con eso, tiene efectos tremendos en algunos momentos y prácticamente en todos los momentos, solo que no estamos tan atentos. Durante la pandemia eso salió muy a la luz, las discusiones. ¿Cómo que los científicos en 2 meses no tienen una solución para esto? No sé si usted lo recuerda, yo recuerdo haber discutido con gente que decía, ¿cómo que prueban? ¿Ves que no saben nada? Ensayo y error, porque en la ciencia se hace así. Hay que hacer un estudio, ¿no? De que en 2 meses sabemos qué es esto, de dónde viene, cuál es la gente teológica, qué tenemos que hacer. Pero la expectativa era que sí, que la ciencia es una cantidad de conocimientos universales, verdaderos y que resuelvan los problemas el común de la gente. Entonces, pensar esto, incorporar esto a la enseñanza de la ciencia, también mejora esa apreciación de qué se puede esperar y qué se puede criticar a la ciencia. Y finalmente, último, pero no menos, instrumental. Es mucho más fácil enseñar, es mucho más fácil interesar a los estudiantes de física con una perspectiva que incluya elementos tomados, por ejemplo, de la historia de la física, que con una fórmula matemática y una aplicación de la fórmula matemática a un problema que no significa nada para los estudiantes que están en esa. El vínculo con el arte, el vínculo con la historia, el vínculo con problemas éticos o sociocientíficos, se llaman a veces en este ámbito,
genera un interés mayor y un compromiso mayor de los estudiantes. Y además, desde el otro punto de vista, la historia de la ciencia muchas veces ayuda a detectar obstáculos en el desarrollo científico, tanto en la sociedad como de los individuos que están aprendiendo. No es que la filogenia y la ontogenia se replican, pero sí que hay algunas dificultades en el aprendizaje que de alguna manera uno puede relacionar con las dificultades que se plantearon como obstáculos epistemológicos en la historia de las disciplinas. Así que tiene un efecto directo. Así que tenemos fronteras. Ahora seguimos un poco distanciados, tenemos nuestros diferentes lugares, pero empezamos a vernos. Entonces tenemos divergencias, sabemos que tenemos divergencias, al menos parciales, de perspectivas, de propósitos, de modalidades de trabajo y aún de valores y actitudes. Es posible que yo, haciendo filosofía, tenga ciertos valores específicos que quiero sostener, que por ahí para la enseñanza de la ciencia o no son valores o no son valores centrales. Entonces, bueno, tenemos una frontera. La imagen que ustedes ven, aquí la puede reconocer Adriano fácilmente, se llama la triple frontera, y es un punto en el que se tocan Argentina, Paraguay y Brasil. Tiene mala fama por eso, pero es interesante ver que existe este punto de encuentro entre tradiciones diferentes. La historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la filosofía, la didáctica de la ciencia. Y la idea sería, bueno, tenemos una frontera, podremos buscar un puente, podremos encontrar un puente que nos lleve, este es un puente, lo encontré buscando puentes y no puedo creer lo que es, está en China, lo único que sé. Pero es espectacular, no para gente que sufre de vértigo como yo, supongo, pero visto de lejos es bellísimo. Y la idea es, bueno, puentes donde podamos encontrarnos, tener algún intercambio que sea fértil, mantener controversias, no es someterse unos a otros, no es destruir completamente la distancia, pero sí ver qué nos enriquece de esa discusión, de esa controversia, quizás en algún aporte mutuo, no necesariamente con un punto de llegada compartido. No se trata de decir, no, vamos a poner de acuerdo y estar vivir felices y contentos por el futuro, sino para ver qué pasa en ese encuentro en el puente. Y el foco lo estoy poniendo ahora en la formación de grado docente, que es probablemente el lugar donde es más fácil encontrarnos. Aún tú lo completo, porque por lo menos en Argentina, ya les digo, hay asignaturas de filosofía hasta hoy, todos los diseños curriculares de formación docente. Yo, de hecho, trabajé mucho tiempo enseñando filosofía y un taller de historia y filosofía de la biología, profesorado de biología de un instituto que se llama Joaquín B. González, un instituto de formación de profesorado. Entonces, mis estudiantes son estudiantes de la carrera de biología, profesorado de biología, pero conmigo tenían asignaturas anuales de filosofía y otra asignatura nueva el año siguiente de taller de historia y filosofía de la biología. Ahí específicamente, ahí sí era historia, filosofía y algún contenido de sociología de la biología también. Por favor. Bueno. Me parece que algo... Adelante. Ok. Más. Ahora sí, adelante. No, no, eso no parece. No, para adelante. Okay. Como yo soy de filosofía, yo creo que en esa asignatura que yo daba de un año de filosofía, la formación docente de ciencias naturales necesita todo esto de la filosofía. Necesita filosofía de la educación. Y la persona que voy a citar también se dedica a la didáctica de las ciencias naturales y es quien sostiene que debe haber filosofía de la educación, Michael Matthews, porque eso forma educadores versus instructores o entrenadores o meros transmisores de contenidos. Otro colega que también proviene de las ciencias y la filosofía tiene un texto interesantísimo sobre la filosofía, una filosofía de la enseñanza de la ciencia, hablando de esta relación vital pero poco desarrollada. Y voy a citar a Bielta, que lo citamos ahí en otro momento, que sostiene también en esta idea de que necesitamos un énfasis en la habilidad para realizar juicios educativos sólidos, y eso es lo que nos da la filosofía de la educación, versus la concentración en competencias educacionales, teorías psicológicas o sociológicas exclusivamente. Pero también otros ámbitos de la filosofía, como la teoría de la argumentación, o la lógica informal, o la lógica formal, aportan a la formación de docentes de ciencia. Y de nuevo, todas estas citas de ahí abajo son directas de las ciencias naturales, no son estudiantes de filosofía. Yo construí quienes podíamos captar para nuestros perfiles e intereses.
También la ética y la filosofía política son importantes en la formación de docentes de ciencias. Volvamos a la biología. Todo estudiante, todo profesor de biología, toda profesora de biología, encuentra en algún momento de sus vidas discusiones con sus estudiantes que tienen que ver con la ética, con la filosofía política. Y no lo puse acá, pero creo que en biología, filosofía de la religión es importante. Porque todo docente de biología enseña teoría de la evolución y se encuentra con estudiantes para los que la teoría de la evolución es muy perturbadora en términos de sus compromisos religiosos. Entonces necesita una formación que le permita abordar esa discusión, que le permita analizar la discusión, que permita trabajar sobre esa discusión y no simplemente ajustarla y decir, no, pues vos decís lo que dice Darwin, aprobar esa definición y después seguir yo no templo. Y, por supuesto, claro que sí, epistemología y filosofía de la ciencia. Pero no son así. Los filósofos y las filósofas nos caracterizamos por eso que Eduardo Ramussi llamaba la anomalía disciplinar. Esta cosa que tenemos en filosofía, donde a mí mismo yo entré hoy y dije, bueno, gracias por recibirme, yo vengo de otro país, no sé, de otra tradición filosófica. Porque nos pasa esto. Proliferan posiciones, estoy citando a Rossi, o enfoques antagónicos, no existe la posibilidad de establecer diálogos pluralistas en escala más o menos amplia, no hay criterios compartidos para identificar problemas, métodos, soluciones, fines viables. Yo recuerdo un momento en que alguien propuso enseñar filosofía a la mente en el Departamento de Filosofía de Buenos Aires, y la mitad del claustro docente se escandalizó porque eso no existía. Es imposible lograr consensos comunitarios aceptablemente extensos y estables si no hay relaciones fructíferas con otras disciplinas. Es un diagnóstico un poco duro por parte de Raussi. Esto lo propone Raussi en un texto que se llama En el principio Kant, que es una muy interesante reflexión metafilosófica, pero también hay un libro que circula bastante, fue traducido por la Autónoma de México, de Nicolás Recher, se llama La anarquía de los sistemas filosóficos, y que va también en esta misma dirección, en esta característica anárquica de la filosofía. Sí, por favor. ¿Qué pasa entonces cuando alguien se encuentra por primera vez con la filosofía en un profesorado de ciencia? Se encuentra con esto que yo acabo de decir. Entonces uno dice, bueno, la grieta, en esta zona de las grietas políticos. La grieta filosófica la rastreamos a Platón y los sofistas. La buscamos en la Edad Media y lo vamos a encontrar sin ninguna dificultad. Entre analíticos y continentales, uno se encuentra a Quine renunciando a una asociación de filosofía porque lo acepta la realidad. O sea, de verdad, onda capricho, me voy, se lo aceptan a ese, yo me voy. Tenemos esta tradición. Claro, uno se presenta, empieza a enseñar la filosofía a alguien que estudia una ciencia natural, que tiene, en términos cuñanos, una comunidad de referencia y un paradigma más o menos aceptado, y empieza a decirle, bueno, esto sí, pero no, depende, con qué mirada lo tomemos, ni siquiera el problema lo describimos de la misma manera. Y lo que suele pasar es que esos estudiantes, eso le va a pasar en el secundario, probablemente quienes de aquí vayan a enseñar, asumen alguna de estas dos posiciones. O un dogmatismo ingenuo que es así, entonces, está bien, el mundo existe, punto. O Dios existe, porque mi familia, porque las redes, porque mis amigos, porque las instituciones, porque alguien me lo dijo, y los de filosofía vienen a complicarme la vida, pero apenas salgo al patio me olvidé, que no mejoró los mayos, listo. Vuelvo el día siguiente, doy el examen, digo lo que me dijeron, pero no hace falta otra cosa. O aparecen también posiciones relativistas y reflexivas. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es cuestión de gusto. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, podemos convivir, cosa que es muy difícil, y uno rápidamente encuentra contraejemplos para eso, pero parecería que no hay más justificación que una preferencia a un rechazo personal o grupal, no más que eso. Esto es un problema serio cuando uno quiere estudiar filosofía y se fortalece en la formación de docentes de ciencias que, como y habla de esto literalmente en su obra, la educación en ciencias debería excluir a la filosofía, porque genera estas dudas, genera estos problemas. Yo lo que quiero es incorporar a los equipos científicos, de ciencia, el paradigma vigente. ¿Sí? Estas discusiones tendrán sentido en un momento de crisis, pero no en un momento dado. Entonces sería como contraproducente. Tenemos desde adentro el rechazo para esto. Y lo que yo sé esto, además, con respecto a que yo entiendo los propósitos y los objetivos que tenemos. En el aula de ciencias de la escuela obligatoria, en general, lo que quieren los profesores y profesoras es cambiar de un concepto ingenuo o de sentido común acerca del mundo hacia ideas más complejas,
más sofisticadas que son incompatibles con el sentido común. O yo acepto la idea de inercia, o no la acepto. Pero no es, en general es incompatible con el sentido común. Que a su vez estas ideas se referencian en un campo teórico relevante y que están justificadas empíricamente y aceptadas por la comunidad de referencia. En el aula de filosofía queremos hacer todo lo contrario. Queremos cuestionar las creencias establecidas. En todo caso, enriqueceremos los contextos de aceptación, explicitamos supuestos, establecimos consecuencias, afinando los argumentos y justificaciones, aceptando y apreciando el desacuerdo y la controversia. ¿Sí? Entonces, no queremos que todos nuestros estudiantes al fin del curso piensen lo mismo sobre algo. Yo puedo trabajar en cuestiones de nociología, pero no es que voy a pretender que todo el mundo acepte las afirmaciones, no sé, de Gettier sobre la destrucción de la vieja idea platónica del conocimiento verdadero justificado. Puedo seguir sosteniendo una posición, otra. Lo que le voy a pedir a mis estudiantes es que puedan sostenerla, que puedan justificarla, que entiendan de qué estamos hablando, que asuman las consecuencias de la posición. En cambio, en ciencias naturales, no. Yo quiero que aprendan qué es la inercia. Yo quiero que aprendan lo que es la bomba de espacio en la serie. No quiero que tenga ideas alternativas sobre eso. Eso nos genera, cuando enseñamos filosofía a futuros docentes de ciencias, algunos problemas. Uno es el pluralismo simplista, esto lo dicen los colegas, es lo que lo han hecho, que es la idea de que uno enseña, bueno, esta es la posición del positivismo, esta es la posición de Popper, esta es la posición de Hempel, esta es la posición de Kuhn, esta es la posición de la visión semanticista de los modelos, y lo que se llevan los estudiantes es, bueno, tengo una baraja y elijo qué cartas jugar. ¿No? Es este pluralismo simple. Hay un montón de respuestas posibles y yo puedo elegir cualquiera según como en ese momento me sienta inspirada. La segunda dificultad es el tiempo. Tengo poco tiempo para esto. Y no podemos por sentado que un estudiante del cuarto año de profesor de biología haya desarrollado habilidades o actitudes filosóficas. Porque la última vez que vio algo de filosofía, si tenemos suerte y con una buena profesora de filosofía, fue en su escuela secundaria. Y nunca, cómo se dedicó a esto, seguramente no era su materia favorita. Y el otro problema es la relevancia de los contenidos. Tengo un plan de estudio de 30 materias, ¿por qué tengo que hacer estas dos? Que no son relevantes. Yo hice biología, ¿para qué me vienen aquí a hablar de teorías éticas, de, no sé, de la posición del Eric Fromm, o la de Sartre, o la de quien sea sobre la ética? Que yo hice biología, ¿para qué quiero eso? Dos materias anuales. En general, no somos lo primero que los estudiantes defienden cuando hay que hacer un cambio de plan de estudio. Por esto, porque son contenidos poco pertinentes. Cuando van a enseñar, yo digo, tenés que incorporar esto a la biología. Aparece esto, los contenidos son poco pertinentes, son difíciles de tener en cuenta, el tiempo que le tengo que asignar en la enseñanza también. Aparece algo que los de filosofía probablemente lo traíamos de antes, por eso nos gustó la filosofía, y si no lo desarrollamos en la carrera. Mientras que en ciencia pasa todo lo contrario, que es trabajar con información insuficiente o incompleta, asumir la incertidumbre y el riesgo de los tomas de decisión, aceptar que puede haber marcos teóricos incompatibles, y eso no necesariamente es que te estoy engañando y no te digo que es correcto. No hay una pericia profesional para trabajar con debates, con temas controvertidos o sensibles, salvo, ya lo digo, en biología, Darwin, pero todo el resto del tiempo. Ningún padre fijarse en la escuela porque el docente les enseña lo que es la célula o el movimiento rectilíneo uniforme. En filosofía sabemos que hay muchos temas que podemos llegar a tratar en el aula secundaria que son controvertidos, que son sensibles en este sentido, que pueden generar inquietud o malestar o indignación en las familias porque hablamos de esto. De menos a veces inesperadas, nuevamente hablando de religión, yo estaba en un programa de educación para adultos, para personas que no habían hecho el secundario a tiempo, y uno de los temas que tratábamos eran las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás. Más clásico que eso, los desafíos que me encuentra en filosofía medieval. Quiere probar la existencia de Dios, o sea, ¿no? Fui con un ateo a decir Dios no existe, bueno. Y un hombre se puso realmente muy mal, porque él era una persona que tiene una vida muy difícil, que encontrar una religión le había, su definición, le había salvado la vida, y la mera pregunta
por la existencia de Dios me resultaba intolerable. En filosofía no pasa eso. En biología es muy raro, salvo Darwin. Darwin es como el punto irritante en biología. Pero a nosotros pasa todo el tiempo. O sea, yo quería dar una cosa muy tranquila, no fui a hablar de bioética, de otro, filosofía política, la democracia. La existencia de Dios, santo nomás. Y tenés eso. Entonces estamos acostumbrados a eso. Los de biología no quieren. No saben cómo, no les enseñaron cómo, no les gusta, no quieren. Entonces es una complicación. Pero la propuesta entonces, después de los muros, las fronteras y los puentes, es pasar de los arrecifes. ¿Qué son los arrecifes? Bueno, esta es una imagen de gente tejiendo al crochet. Como verán, distintas edades, distintas procedencias, distintos aspectos, y tiene que ver con un proyecto sumamente interesante que propusieron dos hermanas, y ahora voy a mostrar qué sale de esto. Pero cada uno está tejiendo con su lana, está tejiendo con su estilo, están compartiendo un momento en el tejido, y la idea es ir a esta idea de encontramos un arrecife de coral, podemos tejer juntos, cada uno con su punto, cada uno con su color, cada uno con su estilo. Yo no resigno la filosofía cuando trabajo con mis colegas de ciencias y ellos no resignan la ciencia cuando trabajan conmigo. Pero la idea es tratar de, por si están interesados, este es un proyecto de Margaret Wood, Christine Raffin, los que saben alemán lo dirán mejor que yo, que lo hacen en distintos lugares del mundo. Es un proyecto que se va haciendo, la foto que ustedes vieron era de Chile, y se van construyendo arrecifes de coral. Es un proyecto que tiene un aspecto artístico y un aspecto de sensibilización sobre la pérdida de los arrecifes de coral que se está dando en el mundo. Pero además tiene un efecto muy curioso, y es que algunas de estas producciones permiten ejemplificar las geometrías no euclidianas, que son muy difíciles de ejemplificar, si no. Así que tiene también una función didáctica en clases de matemáticas. Miren qué lugar más raro para hacer esto. Estos son materiales posibles que compartimos en la enseñanza de la filosofía, pero fíjense que hay algo ahí que se llama Science Education, y hay mucha producción hecha por gente que viene de filosofía. Hay artículos ahí hechos por gente de didáctica de la filosofía y de filosofía pura y dura, incluyendo algún artículo de Mario Bunge, por ejemplo, publicado en esa revista. Digo, más filosofía pura y dura que eso no se consigue. Después uno le puede gustar Bunge o no, que es otra discusión, pero claramente hay que crecer a la comunidad. Sí. Y estas son la gente que viene de la didáctica de las ciencias naturales. ¿Sí? Cuestiones, y de nuevo Science and Education está ahí. Ese es como uno de nuestros puntos de encuentro posibles. La idea entonces, y con esto voy cerrando, es que podamos hacer esto que yo proponía antes, tener un diálogo colaborativo, establecer similitudes y diferencias, intereses comunes, intereses divergentes, ver qué investigaciones son mutuamente relevantes y cuáles no, muchas veces bastante controvertidas, y a veces inclusive ir a apuntar a un proyecto compartido, y que ese proyecto compartido apunte a la formación de estudiantes que tengan una formación filosófica y científica de calidad, que sea crítica y que sea reflexiva. Y en la formación de docentes de ciencias naturales que puedan incorporar críticamente y dialogar con sus colegas de filosofía en relación con proyectos compartidos en la enseñanza de las ciencias y la filosofía, pero no enseñar filosofía de la ciencia, ni problemática científica con impacto social. Yo me niego no le importa mucho a veces al sistema, pero yo me niego y lo pongo a eso, por lo menos me quejo, no pueden reemplazar a sus colegas de filosofía, y la asignatura no debería reemplazar, muchísimo menos en la escuela secundaria, a la asignatura de filosofía. Pero también para formarnos nosotros, docentes de filosofía, para incorporar críticamente y dialogar con nuestros colegas de ciencias naturales, y poder encontrar quizás proyectos compartidos en la enseñanza de la filosofía y de las ciencias. Es otro ejemplo de un arrecife. La propuesta es ver si podemos tejer juntos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas. Podemos recoger pares, también, ¿te parece bien?
¿O prefieres de unidad? Si puede de a una, Perfecto. mejor, gracias. Bueno, yo voy a hacer dos. Eso el coordinador decide. No, la primera tiene que ver con lo que esta mañana también se estuvo hablando sobre la tendencia a la transformación. Sí, Veo que en el proyecto, y como lo diriges, no se da esa transversalización, es decir, estamos en la filosofía, estamos en la ciencia, dialogamos, construimos arrecifes. o en todo caso transversalizamos de esta manera. En mi curso de filosofía, yo a veces discuto cuestiones de filosofía de la ciencia recurriendo a la historia de las ciencias y a veces consulto a mi colega de física o de biología y hasta lo invito en esa unidad a que hagamos algo juntos. Pero la filosofía es filosofía. Y mi colega de física o de química de biología, quizás para enseñar algunos de sus contenidos, toma un episodio de la historia de la ciencia, que además es filosóficamente potente, y me invita a mí, y ahí transversalizamos. Pero esa transversalización es un puente, no es un nos mezclamos salvajemente, y sobre todo no invadimos el espacio. No se invade ni se diluye. Ni se diluye, no. No, en todo caso nos verán, inclusive nos verán discutir. Está muy bien en un aula que mis estudiantes de secundario vean que yo discuto con mi colega de física y digan, en eso no estoy de acuerdo porque. Y mi colega de física me diga, no, pero vos no estás tomando en cuenta esto que desde la física es así. Está muy bien que mis estudiantes vean ahí que no son compartimentos estancos, que hablamos de un mundo en común, pero no ocupamos el espacio del otro. Ni yo no quiero hablar de física, pero no quiero que de física también. Yeah. Bueno, y la otra pregunta es como, ya como efectos, si se quiere, no previstos de estos diálogos. Estoy pensando que igual en la historia de la filosofía siempre ha habido al menos intentos de diálogo entre el conocimiento del mundo y la filosofía, y en algunos casos era, bueno, tengo que conocer el mundo para entender la filosofía, o al contrario, o sea, siempre hay relaciones entre ciencia entendida como conocimiento del mundo y filosofía. Sí. Quisiera ver si en eso que has trabajado aparece eso, aparece en últimas que un diálogo entre filosofía y ciencia finalmente nos permite comprender el mundo de una manera más completa, nos permite, digamos, lo que es, digamos, ya si eso se termina ocurriendo, una formación, no sé si como ciudadano, es más completa, etcétera. O sea, me interesa como ampliar eso en la necesidad del diálogo entre ciencia. ¿Sucede? Sí. ¿Es fácil? No. No, porque entre otras cosas, y por eso mi declaración final era poder conversar, porque somos tribus distintas. Hablamos lenguajes, aunque hablemos todos castellano, hablamos lenguajes diferentes. Inclusive usamos las mismas palabras para decir cosas distintas. Yo recuerdo un caso que yo daba, era muy joven, hace muchos años. Yo daba filosofía primera y segunda hora por la mañana. Y tercera y cuarta tenían química. Y en un momento coincidió que yo estaba hablando de Aristóteles y mi colega de química estaba hablando de elementos y sustancias. Y el sentido era inverso. Y nadie le avisaba a los pobres chicos que quería decir otra cosa. Entonces, era un obstáculo tremendo, porque los que se confundían, y lo que hacían es confundirse, porque nosotros lo estábamos confundiendo. Pero yo nunca me había dado cuenta que mi colega usaba esas palabras, porque yo pensaba en Aristóteles. En todo caso, pensaba si estaría bien traducido sustancia o si quería decir otra cosa. ¿Sí? O se traducía mejor de otra manera. Pero no pensaba cómo usaba la química la palabra elemento y sustancia. Y mucho menos pensaba cuál había sido la historia de esa palabra a lo largo de la historia de la química. ¿En qué momento se empezó a hablar de eso? O una vez discutí con una colega de biología como 15 minutos hasta que me di cuenta que para alguien de biología, ser y ser vivo son coextensivos. Cuando un biólogo dice ser, es un ser vivo. Y yo que estaba pensando metafísicamente, el ente tanto ente, o el ser y el no ser, y el... Claro, era lo que se daba, porque era como hablar con alguien que estaba completamente en otra sintonía. Y ella pensaba conmigo, mire, totalmente loca, tiene cosas que yo decía, pero seré vivo le parecía de un nivel de locura inexplicable. Entonces, lo que... Y estas son anécdotas, son anécdotas divertidas, pero hay una manera de ver el mundo y hay una serie de supuestos y hay una serie de valores, digamos, filosóficos, son muy distintos a los de la ciencia. Ahora, a mí siempre me gustaron los mestizazos, a mí me gusta la mezcla, entonces me arriesgo, asumo el riesgo de ese encuentro. Es un riesgo, a veces sale mal,
a veces no funciona, a veces nos enojamos mucho, porque a veces te enojan mucho con la ciencia, nosotros discutimos ciertas cosas, a veces quieren quedarse tranquilos y decir, no, mira, yo llego al Big Bang, que hasta ahí me digo, de ahí para atrás y no sé, no me importa. Cuando hago ciencia es eso, y después el domingo voy a misa, pero eso es otro tema. Esto se lo escuché decir a un gran físico, de verdad, literalmente, que es una persona muy religiosa y a la que todo el mundo, cuando lo entrevista, va y le pregunta cosas, sí, tipo que te debe haber hartado. Yo supongo que dice cosas interesantes en privado, pero en público dice, mire, yo llego hasta el Big Bang, hasta la singularidad, y más no me pidan. Y después voy a misa el domingo, porque ese es mi otro aspecto, que es mi espiritualidad, y no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa, eso es bueno. Es una prueba posible de la relación entre ciencia y filosofía, o ciencia y religión, pero no es la única, claramente. Pero son riesgos que hay que asumir. Para ahí es más cómodo quedarse con el muro, lo tuyo está de este lado del muro, lo que está de este lado del muro, no, tu quintita, pero es muy interesante para los estudiantes también, esa multiplicidad de mundos que miramos desde la filosofía. Listo. Profesor Aster y profesor Israel, espero. Bueno, profesora Ana, muchas gracias por su presentación. Pues yo creo que notó que estaba sintiendo mucho porque yo he estado, digamos, en casi la misma esfera, ¿no? Y he dado unas cátedras en el programa de biología, ya, pero ya, digamos, en la dinámica universitaria. Entonces, pensaba, ¿no? Ya es difícil y en nuestra misma formación en la filosofía y la ciencia, esta situación de la filosofía y la ciencia, porque nos generan esa división, ese puente ahí complejo entre los dos de crítico, ¿no? Ese efecto crítico que desarrolla la filosofía a la ciencia. Y bueno, recordaba algunas clases, precisamente las clases en filosofía y la biología, pues tienen que ver precisamente con Darwin y unas situaciones o críticas que han desarrollado los filósofos a ciertos conceptos de la biología, más o menos por ahí la dirigía. La explicación teleológica. Y entonces, y bueno, y situaciones, ¿no? Entonces pensaba como, qué interesante porque acá, por ejemplo, con los colegas de biología, ellos estaban muy abiertos y pensaban en que era importante esa clase en tanto se desarrollaba una parte investigativa en los estudiantes de biología. Algunos de ellos me decía, de mi experiencia, por ejemplo, me iba al doctorado y me hablaban de Popper, me hablaban de Kuhn y me hablaban de cantidad de filósofos que no conocía y que pues giraban en torno a esas cuestiones investigativas. Bueno, después de la introducción, ¿para dónde va la pregunta? Pues básicamente que acá se ha planteado, digamos, en el plano de la universidad, es esa situación de ayuda, ¿no? Entre unas y otras para poder alimentar la parte investigativa. Me llama la atención de tu presentación, es esa situación de lo metafilosófico, digamos, de las actitudes que hay que tener para ello, porque cuando vamos a otro plano cambia completamente. Estoy de acuerdo con ello y tenemos estudiantes, por ejemplo, que no les gusta leer filosofía o que se les hace muy difícil o que no tienen esta situación de diálogo, etc. Entonces, mi pregunta va, en la universidad, digamos, se entiende que es para efectos de investigación, ¿no? ¿Cómo operaría esto también y este tipo de actitudes en la sesión, digamos, de colegio, de escuela, y cómo alimentarlas, ¿no? Digamos, sobre todo desde tus experiencias? Yo creo, a ver, me parece que cuando enseñamos filosofía, de nuevo, posición personal, está uno de los aspectos esos que mencioné antes, para mí, la relación entre la praxis filosófica y el contenido filosófico es muy estrecha. Y es tan estrecha que a veces puedo matizar la propiedad del contenido filosófico en función de trabajar la praxis filosófica. Tomarme un pequeño desvío que visto por un especialista sería probablemente escandaloso, pero que tiene que ver, por ejemplo, con enseñar a leer filosofía. Hoy no es enseñar a leer. Estas habilidades generales no existen. El artículo, no sé si lo vieron alguna vez, pero el artículo donde Watson y Crick presentan la hipótesis de la doble hélice del ADN son dos carillas. Bien, yo hablo bien inglés, pero por mí podría haber todo escrito en polaco, porque suponía un vocabulario, suponía un modo de lectura que yo no tenía. Entonces, si yo le doy a un estudiante, por ejemplo, la semana que viene,
2 páginas de filosofía. La va a leer en el colectivo, no sé cómo se le dice aquí, yendo al profesorado, porque cree que 2 páginas las lee en 2 minutos. Yo le tengo que enseñar en filosofía, 2 páginas, puede ser un trabajo de una vida. No espero eso de ellos, pero sí, ¿qué es lo que estoy buscando en un texto de filosofía? Eso es todavía peor con la gente del profesorado de historia. Porque el profesorado de historia, la semana de hoy, la semana que viene, son 150 páginas. Pero lo que tengo que buscar en esa lectura, los lentes que me pongo para leer historia, son muy distintos de los lentes que me pongo para leer filosofía. Si yo leo 150 páginas de Davidson o de Heidegger, o de Merleau-Ponty para la semana que viene, se le suicida en masa el alumnado, ¿verdad? Él de filosofía se lo suicida en masa, no quiero pensarlo de ciencia. Porque hacemos otra cosa con los textos. Nos importan otras cosas. ¿No? En el secundario, bueno, quienes hayan dado clases sabrán que a veces que pasa que un estudiante ya toma algo de confianza y entonces no se agarra el par y dice, bueno, profe, pero ¿usted por qué cree que es la correcta? Como si uno lo engañara, ¿no? El verismo, el emocionalismo, qué sé yo, pero no tiene que ser el correcto. Y en las clases de ciencia pasa también. Entonces, una parte súper importante es, en ese año de filosofía que yo le daba a los profesores de biología, trabajaba muchísimo más con cómo leer, cómo argumentar, cómo crear, un colega mío decía que era muy lindo, cómo crear una situación de comodidad afectiva e incomodidad intelectual. Me encanta esa frase, se me estoy robando descaradamente. Porque lo que yo quiero ver de la filosofía es eso. Quiero que cualquiera pueda preguntar, pueda decir eso que está pensando. Mi frase, mi muletilla era, acá no hay preguntas tontas, lo que no se admite es la mala fe. Eso que te parece tonto, preguntar, no vengas a bordear. No sé cómo se dice en Colombia, no debemos molestar. Pero generar visión de comodidad afectiva. Puedo preguntar cualquier cosa y nadie me va a burlar. Siempre que lo hago honestamente y en la incomodidad intelectual. Eso es algo que uno tiene que enseñar y aprender. Si uno nunca lo vivió, no es difícil que lo pueda enseñar. Si yo aprendí en mi formación que tengo que aprender ciertos contenidos, comprenderlos en profundidad, darme cuenta de los obstáculos del sistema nervioso y luego poder transmitirlos, nunca trabajé con eso. Entonces, si yo quiero que ese profesor de biología no lo haga en el aula, lo tiene que vivir en mi clase de filosofía. ¿Se lo convertir en profesor de filosofía? No, pero esa experiencia sí que se la lleva a su práctica. Y sí que después podemos hablar y entender un poquito mejor. Pero yo también voy a leer, no saben lo que yo leí de biología en estos años. Y de qué manera mis estudiantes del profesorado me educaron a mí en biología. No, bro, usted no se puede confundir esto con esto. Bueno, perdón, explíquenme. Y vamos con eso. Pero es esto, ¿no? Es tejer juntos, que no significa que yo tejo con tu color, ni con tu punto. Pero tejemos juntas. Y se puede tejer juntas. Unidas. Bien, vamos con la pregunta de la profesora Esteli. Terminamos con la pregunta que está hecha por su. Gracias. Precisamente sobre el arrecife crochetero, yo quería preguntar lo siguiente, y es que, mm, digamos que los ejemplos que pusiste, de pronto se me escaparon los que, sobre lo que voy a preguntar, pero los ejemplos que pusiste están como en el plano de los profesores, digamos así, o de las disciplinas. Sí. Pero me pregunto si eso también lo hacen o sucede, esa simbiosis sucede también entre los estudiantes, y si eso se consigue, decir cuál es el recurso, porque casi siempre es como, no, pero entonces ponga ejemplos que le signifiquen algo a ellos. A mí también me pasó que yo di filosofía, acá se llama como de servicio, en universidad, o sea, di ética para los de abogados, educación para no sé qué, tuve estudiantes de ingeniería agrónoma, entonces, digamos, la respuesta rápida es, pues, ponga ejemplos de lo que ellos entienden, o sea, como que la respuesta es, o el recurso es didáctico, y no sé, o sea, como que veo dos planos, y quisiera saber cómo Leandrina lo ves. Es complejo, pero que se puede hacer. Yo tengo una cierta prevención con la palabra recurso didáctico. Cuando el recurso didáctico implica tomo algo de otro campo y lo aplico. ¿Sí? Tomo una película para presentar la alegoría de la cabeza. Vemos Matrix y hablamos de la alegoría de la cabeza. Destruimos Matrix y destruimos a Platón en un breve acto.
Eso es muy distinto que ver el acorazado Potemkin y pensar de qué manera Eisenstein construyó una película cuyo montaje está hecho tesis, antítesis, síntesis, todo el tiempo. Es un montaje hegeliano. Eso es filosofía, y perdón, me voy a apropiar de algo que no es lo mío, así que ustedes me corregirán, pero eso es muy deleuziano. Eso es el cine como filosofía del movimiento. Eso es un recurso en serio. No poner Matrix y decir, que todos lo hemos hecho, yo también, ¿eh? Me da culpa, yo fui la primera. Pero en algún momento de mi evolución dije, no, acá estamos haciendo algo mal. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Yo pongo la escuela de Atenas de Rafael y los desafíos de encontrar algo ahí. ¿Dónde está la mujer? Hay una mujer en la escuela de Atenas. Pero eso es un modo de poder trabajar. ¿Dónde estamos las mujeres en la historia de la filosofía? Les dejo, vayan a buscarlo. Mi colega, Agustina Duriz Bravo, tiene una serie de materiales preciosos. Tiene uno que se llama Los Boticarios. Entonces trabaja el momento de la construcción de la iatrogénesis en la historia de la medicina. Lo trabaja, es un relato de un boticario en el Renacimiento. Y hay un montón de problemas filosóficos, hay un montón de cuestiones de la historia de la ciencia, y eso está pensado para aula secundaria, ¿no? Está pensado para formación docente. Tengo otra colega que es de biología, que se formó en este aspecto, hizo su tesis de doctorado sobre la idea de peste, sobre la idea de salud, y trabajó sobre el peste pobre, justo antes del COVID, hizo su tesis de doctorado en el 2019, le faltó el último capítulo, sobre la idea de peste desde la Edad Media, cómo se construye la idea de salud, una idea de salud biologicista versus una idea mucho más social. Ella trabaja con la idea de que la idea de salud es claramente vinculada a lo social y no solo a lo biologicista de detectar el microbio adecuado. Entonces, hay cosas, pero es un trabajo de tejer crochetear juntas. Sentarse con un colega de otra disciplina y encontrar qué podemos hacer juntos. Tienen uno precioso que se llama Vampiros en Valaquia, y trabaja todo el tema de los vampiros, pero a partir de la porfiria eritroproyecta. Como en realidad en los Cárpatos había mucha porfiria, y hay como una hipótesis histórica de que probablemente muchas de las historias de vampiros provienen de la descripción de los enfermos de porfiria. Y un montón de cosas para entrar ahí, desde la sociología, desde la historia, desde la biología y desde la filosofía. Pero es mucho trabajo, y mucho accesible en castellano. Hay gente en Colombia que hace esto, les cuento. No les voy a contar yo, pero de sus propios compañeros, porque yo conozco gente en Barranquilla, Rafael Amador Rodríguez, es un colega que tuvo hace poco que una pedagógica nuestra, y que trabajan en esta línea, en este lado. Otra vez hicimos con Agustín, yo trabajé un capítulo que era sobre la noción de átomo. Y empezamos, en un momento empezamos trabajando con Parménides, con la historia del no ser, y la posibilidad de la división del infinito o no. Entonces pasamos a los atomistas. Por supuesto que esto no era una clase de filosofía, pero había un cuidado epistemológico de no decir sandeces filosóficas y tampoco decir cosas incorrectas desde el punto de vista de la física. La historia de Dalton, si no la conocen, es fascinante. Esas cosas que además es genial hacer esto, porque uno se entera un montón de cosas que no saben. Fantásticas. Desde este lugar. Hay una colega ahí, ¿verdad? Sí, es el profesor, un asistente, Guido Collazos, pregunta, el binomio filosofía y ciencias naturales, ¿cómo se comportó en las dictaduras y cómo se comporta en una economía de mercado? Hay mucho ahí para pensar. Hoy conversábamos con un colega que yo le decía que tengo un colega que se dedica a la filosofía de la ciencia, ni siquiera a la enseñanza de la filosofía, es un filósofo de la ciencia puro y duro, que trabaja muchísimo con el tema de las semillas y de la agricultura. Y hace todo un trabajo sobre la noción de objetividad en función de qué manera la economía de mercado y el capitalismo presuponen una noción de objetividad que tiene impacto tecnológico. Y es lo que trata de defender es la idea de que no necesitamos renunciar a la objetividad, como lo hacen algunas epistemólogas feministas, que defienden una noción de objetividad que no es una noción de objetividad a la vieja usanza, digamos, sino una noción más social de la objetividad entendida como, también como un tejer entre gente muy diferente y encontrar ahí, o las epistemólogas del punto de vista también, ¿no? O sea, hay puntos de contacto.
Las ciencias naturales dependen también. O sea, en filosofía hay gente que puede defender sin ningún problema, que es en lo que cree, la economía del mercado, absolutamente. O puede defender absolutamente la importancia de las dictaduras para sostener determinados países que no están en condiciones de tener una democracia. No es que en filosofía eso no sea. Y en ciencias naturales hay gente muy asociada a la economía de mercado y al capitalismo más fuerte, digamos, en ese sentido. Y mucha gente que no. Y mucha gente que no, que tiene otros puntos de vista políticos. No hay, me parece, una asociación natural entre ciencias naturales y capitalismo ni economía de mercado. Ni siquiera, no hay una asociación natural entre tecnología y capitalismo o economía de mercado, suponiendo que a uno no le guste, ¿no? Puede haber esa relación, y está muy bien que haya gente que tenga esa posición, pero no es necesaria. No hay ninguna dependencia ontológica mutua. De hecho, sí, uno puede discutir filosóficamente si de derecho quizás sea así. Por supuesto que uno puede ir a leer a Bernal o a Stephen Chaplin y decir, bueno, determinada manera de hacer ciencia solo es explicable en el surgimiento del capitalismo en Inglaterra. Victorino. Por supuesto que es una discusión filosófica. Pero lo concreto no es necesaria. Uno podría superarlo teóricamente, pero no es que de hecho necesariamente pasa eso. La última dictadura, hay otras, esperemos que no se repita en Argentina, fue en los años 70, cuando estos vínculos entre enseñanza de la ciencia y enseñanza de la filosofía todavía no habían aparecido. El libro de Michael Matthews, que es como el libro fundador de esto, es de la década de 80 y llega a Argentina en los 90, con lo cual no existía como tal. Así que no puedo dar una respuesta porque históricamente es inviable, no porque no sé qué pasaría, la verdad no tengo ningún interés en descubrirlo, preferiría que nunca pase. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.